las mujeres que son víctimas de violencia vicaria están inconformes con la manera en que se aprobó la ley que pretendía tipificar a esta violencia como un delito, pero que terminó siendo una ley sin sustancia prácticamente. El Congreso de Jalisco tuvo la oportunidad de resarcir el daño que su omisión legislativa provocó a madres e infancias en los últimos 2 años. Sin embargo, este miércoles, luego de más de 150 horas de huelga de hambre y 2 horas de sesión extraordinaria, en lugar de crear el delito de violencia vicaria en el Código Penal de Jalisco, el Congreso del Estado aprobó, igual que en la ley federal, un agravante al delito de violencia familiar denominado violencia por interpósita persona. El hecho de desaparecer la palabra violencia vicaria de nuestro Código Penal minimiza e invisibiliza totalmente la participación activa del sujeto activo del delito, que es el agresor, con quien la víctima tuvo o tiene una relación. La decisión generó la molestia de las colectivas que, desde hace una semana, habían instalado una huelga de hambre a las puertas del Palacio Legislativo, quienes se dijeron traicionadas también por algunas diputadas que tomaron como bandera el tema de la violencia vicaria. El dictamen de ley que fue puesto a discusión del Pleno, reconocieron las colectivas de madres, no coinciden con el que ellas trabajaron y que fue aprobado por la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género en el año 2022. Se votaron y se aceptaron estas modificaciones con las que no estamos de acuerdo, ¿no? Con las que tantas veces insistimos que se dejara una ley que iba a proteger a las mamás y a las infancias y que no dejara pie por ningún motivo de vulnerar a una madre de ser denunciada. Ahora, a quien cometa violencia por interpósita persona, sea hombre o mujer, se le aplicará una pena de 6 meses a 4 años y no como se planteó en un inicio de 2 a 10 años. El dictamen de ley aprobado no reconoce ni nombra el delito de violencia vicaria, tampoco tipifica la violencia vicaria como un delito en razón de género, ni siquiera lo nombra. En su lugar, solo se establece los casos de violencia familiar equiparada y violencia a través de interpósita persona. La propuesta pretende que en los casos de violencia a través de interpósita persona, el Ministerio Público exhorte a las personas imputadas para que se abstengan de cualquier conducta que pudiera resultar ofensiva. La diputada Claudia Murguía Torres aseguró que ni los diputados ni los opositores entienden por completo la violencia vicaria y por ello realizaron modificaciones que no benefician a las madres que padecen este tipo de violencia. Estoy segura que muchos y muchas no entienden a profundidad qué significa la violencia vicaria. Yo les voy a decir, y las que son madres, solo las que son madres lo van a entender. La peor violencia que puede ejercer un hombre sobre una madre es quitarle a su hijo. Esperemos que los jueces estatales no se presten a estas jugarretas, los jueces federales me supongo que no se prestarán, ¿no? Son mucho menos corruptos y mucho más capacitados, pero estamos en Jalisco es un estado que se privilegia a los hombres, a los agresores, y vamos a trabajar para que esto cambie. La agravante de violencia por interpósita persona se manifiesta a través de distintas conductas, entre las que destacan amenazar de causar daño a los hijos, ocultar, retener o sustraer a los hijos, utilizar a los hijos para obtener información respecto a la madre, entre otros. En la sesión, el debate subió de tono. Los ánimos se caldearon entre las legisladoras, sobre todo las diputadas de MC Dolores López y Claudia Salas y la morenista Claudia García. Estas defendieron las reformas en contra de los señalamientos de otras legisladoras que declararon que al final dieron la espalda a las madres que viven violencia vicaria. Por su parte, la diputada López Jara dijo que se armonizaron las normas estatales a las leyes federales y rechazaron que el dictamen haya quedado descafeinado. Afirmó que era eso o nada. Israel Rangel, Mega Noticias. Y ya que estamos hablando de violencia vicaria, queremos preguntarle a usted para que participe en nuestras redes sociales y nuestra línea de WhatsApp si sabe qué es la violencia vicaria, un término que hemos venido escuchando constantemente en los últimos años y que tiene que ver con la violencia contra las mujeres. Déjeme decirle también lo que está ocurriendo a raíz de esta aprobación de esta ley, y es que 2 padres de familia acudieron hoy pues al registro civil. Ellos denuncian que son víctimas también
también de violencia vicaria y fueron al registro civil número 1 ubicado en el Mercado Corona para solicitar su cambio de identidad de género y convertirse legalmente en mujeres. Forman parte de una agrupación que demanda que la legislación sobre la violencia vicaria se sancione en ambos géneros, tanto hombres como mujeres, porque acusan que el marco jurídico creado hasta el momento solo está diseñado para beneficiar a mujeres. Las personas que cambiaron de género son David Carrillo Macías y Rodrigo Arreola, quienes han peleado la custodia de sus hijos. Acusan que las leyes que atienden la violencia de género son inequitativas. No todos los hombres son malos ni todas las mujeres son buenas, y eso es una realidad a la cual nos hemos enfrentado y que conocemos de viva voz por muchos niños que están sufriendo y que están creciendo sin la figura paterna, y que a los juzgados, a las autoridades es algo que les viene valiendo un cacahuate. Mire, la doctora Christopher Moreno, quien legalmente es una mujer, señaló que cada vez más hombres han tenido que recurrir a cambiarse de género para tener un trato igualitario en tribunales, particularmente en temas de materia familiar. Esta ley se empieza a promulgar de 2008. Hasta el año pasado, en Jalisco solamente había 23 personas. A partir de que empezamos a hacer este tipo de estrategias, en Jalisco van 2.023 personas. En lo que va del año, 2.000 personas más se han cambiado. Y yo ¿Solo en el año? Solamente... Lo principal que estamos nosotros peleando es artículo 2 y 4 constitucional que nos habla el interés superior del menor. Por lo tanto, este tipo de ley lo único que dejó como resultado es que ahora los hombres cambien de género. ¿Para qué? Es que la lucha no es con las mujeres, la lucha es para poder rescatar a sus hijos. Estos grupos señalan que el tema de violencia vicaria no debe velar por si son hombres o mujeres quienes tienen la razón, sino por el bienestar de los menores. El trámite para cambiar de género les tomó 20 minutos y nada más 380 pesos para la eliminación del registro previo. La próxima semana recibirán su constancia y con esto pues deben recibir un trato como si fueran mujeres, imagínese usted. Agradecemos sus participaciones sobre el tema de la violencia vicaria. ¿Qué dice nuestro público? Israel Rangel. Alejandra, buenas noches. El señor Israel Saucedo dice sí y hasta el momento no he sufrido por ella. Carlos Bermúdez dice no, ¿qué es? Adriana dice sí, yo la sufrí. Alberto dice sí, mi hija sufrió por ella. Afortunadamente se lograron divorciar sin mayores complicaciones. En fin, polémico este tema. Y en otro tema también polémico y que desgraciadamente se presentó esta tarde es que la consejera presidenta del Instituto Electoral de Participación Ciudadana fue amenazada de muerte. Alejandra, el Instituto Electoral de Participación Ciudadana denunció que la consejera presidenta Paula Ramírez fue amenazada de muerte este día. La amenaza fue hecha en un post en la cuenta de Facebook del organismo electoral a nombre de una usuaria llamada Gloria Íñiguez. El IEPC hizo pública la captura de la pantalla con la amenaza donde señala cuiden a su presidenta porque la van a matar por rata y a los ratas. En fin, parte del texto que declaró con palabras, antisonantes. El IEPC también denunció la presencia de manifestantes que increpan y agreden a los ciudadanos responsables del reencuentro, obstruyendo los trabajos que les impiden trasladar los paquetes a los distritos correspondientes para su cómputo. A pesar de esta situación, Alejandra, las amenazas y la estrategia de intimidación no pueden quebrantar el ejemplar ejercicio pacífico y democrático que están realizando los ciudadanos. Fue parte de lo que señala el comunicado que dio a conocer esta tarde el IEPC. Vamos a ver las siguientes declaraciones. Y respecto de la amenaza muy puntualmente recibida, pues una amenaza explícita de muerte contra mi persona, pues ¿qué les puedo decir? Resulta bastante lamentable. Para mí es la primera vez que me enfrento a una situación de esta naturaleza por pues desempeñar mis funciones, pero es importante también decirles que no obstante estas amenazas y no obstante el clima en el que hemos tenido que desarrollar este último tramo del trabajo, que como ustedes saben, pues ha sido complejo, hemos sido sujetos pues de intimidaciones, de amedrentamiento. Alejandra, qué complicada la situación en el estado de Jalisco. No basta con las trifulcas que se han registrado los últimos días y todavía amenazar a la consejera presidenta del IEPC, considero que es algo muy grave.
Inaceptables. Al final de cuentas, hay diferentes vías por las cuales se pueden inconformar quienes no estén de acuerdo con el resultado del proceso electoral, pero hay que dejar que terminen los conteos para saber entonces cuál es justo el resultado definitivo. Israel. Así es, esperemos que las cosas comiencen a calmarse por el bien del Estado y también por el bien de los ciudadanos. Gracias. Gracias a ti. Y justamente en la tercera jornada del cómputo, las autoridades electorales informan que suman 114 de 125 municipios que ya terminaron su conteo. Dentro de la zona metropolitana se encuentran, por ejemplo, el municipio de Tonalá, pero no han dado pues, los resultados totales, aunque se sabe que ganó la coalición, bueno, que ganó Morena, porque ahí no iba en coalición. En la única elección donde el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana presentó avances es en la de gobernador, donde el candidato Movimiento Ciudadano Pablo Lemus alcanzó 1.551.000 votos, mientras que Claudia Delgadillo de Sigamos Haciendo Historia alcanzó 1.376.000 votos. La diferencia entre ambos es de poco más de 174.600, es decir, 5.2% en favor de Pablo Lemus. Se han computado al momento 10.095 de 10.917 actas recibidas en la elección a gobernador. Se informó que el municipio de Mezquitic tuvo 408 votos nulos, mientras que la diferencia entre el primero y el segundo lugar es de solo 308 votos. Sin embargo, el segundo lugar se desistió a un recuento de votos a pesar de contar con este derecho. Y aunque ya no insistió en que están extraviados 1.200.000 votos en la elección a la gubernatura y tampoco ha hablado de denunciar fraude electoral de nueva cuenta, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, encabezó una rueda de prensa en Jalisco acompañado por los candidatos para volver a exigirse transparente el proceso y pedir al INE que atraiga el recuento de votos porque considera que el Instituto Electoral ha perdido credibilidad. Detalló que faltan más de 600.000 votos por contar en los cómputos y no han encontrado 42.000 votos en los municipios que dicen ya cerraron. Puso el ejemplo del Distrito 11 en Guadalajara, donde asegura que vieron al regidor de MC, Armando Aviña, manipulando boletas, y el hecho de que quien encabeza el Consejo Municipal de Guadalajara es hermano del coordinador estratégico en crecimiento del gobierno de Jalisco, dicen. Hay ineficacia, hay dolo por parte de la autoridad electoral en el Estado, cuando menos de su presidenta. Ya no le tenemos confianza y vamos a solicitar al Instituto Nacional Electoral que atraiga el conteo de votos en Jalisco, porque aquí se rompió la cadena de custodia, porque no hay certeza de las boletas y porque no hay garantía de que la autoridad electoral esté actuando con imparcialidad y transparencia. Y aunque se enfrentaron a problemas técnicos a nivel nacional para la emisión de los certificados, comenzó ya la entrega de constancias de mayoría a los candidatos de Jalisco a diputaciones federales. Ya se hizo en el Distrito 1 de Tequila, el 4 de Zapopan, el 9 de Guadalajara, el 10 de Zapopan, el 12 de Tlajomulco, y el vocal ejecutivo del INE, Luis Zamora Cobian, explicó en su sesión, mencionaba que incluso lamentó que por estos retrasos algunos candidatos que sabían que iban a recibir su constancia desde el jueves ya hasta habían contratado mariachi para celebrar y se quedaron con las ganas. Entre las constancias que entregaron está en el Distrito 1, como le digo, Francisco Javier Guizar Macías, en el 4 Raúl Álvarez Villaseñor, el 12 Marcela Michel, el 9 Fabio Castellanos, todos de la coalición Morena, Verde y El Trabajo, y el 10 de Zapopan Omar Borboa de la coalición PRI-PAN-PRD. Según se asoma el conteo, Movimiento Ciudadano solo se quedaría con un distrito, el 2 de la zona Altos Norte, 15 serían para Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo y 4 para la coalición PRI-PAN-PRD. De organización electoral, por favor. Sí, muchas gracias. También el 9 y el 10 ya se emitieron las constancias de diputados de mayoría. De hecho, estos dos distritos ya pasaron al proceso de senadurías. Así es. Es Distrito 1, 9, Distrito 4, Distrito 9 y Distrito 10 ya entregaron la constancia en mayoría y estaremos atentos. Y a unas horas de que termine el cómputo de los votos para definir el ganador de la contienda electoral de Jalisco, el mandatario Enrique Alfaro Ramírez hizo un llamado a los ciudadanos y los diferentes sectores del Estado a cerrar filas una vez que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana dé el resultado. El gobierno señaló que las autoridades electorales deben defender el voto de la ciudadanía.
y yo confío plenamente en que la voluntad de los jaliscienses se va a respetar, que la vamos a defender todos con toda nuestra fuerza, porque eso no podemos dejarlo tela de duda. Una vez que la autoridad electoral, la misma que por cierto validó y sancionó el triunfo de la candidata presidencial, de la doctora Sheinbaum, defina quién ganó la elección en Jalisco, pues creo que hoy tendremos la posibilidad de juntos cerrar filas y pensar en cómo podemos desde aquí seguir mandando esa señal de respeto. Y el ex candidato al gobierno municipal de Encarnación de Díaz, Gilberto Tito Palomar González, se encuentra estable y mejorando en su estado de salud después de que fue atacado a balazos el 28 de mayo en su casa de campaña, donde también resultó herido su secretario particular y su hermano. El coordinador del Gabinete de Seguridad, Ricardo Sánchez Berúben, informó que todavía se encuentra hospitalizado e intubado en Aguascalientes y cuando los médicos lo permitan, será trasladado a Guadalajara. Nos reportan que la primera operación se estabiliza, posteriormente pasa una segunda operación donde se hace algunos movimientos internos que se tuvieron que realizar médicamente. El último corte que tenemos de su estado de salud es que se encuentra todavía intubado. Se intuba y se extuba, ¿para qué? Para evitar un estado de sepsis. ¿En qué sentido? Para administrarle medicamento y antibióticos para evitar que se pueda infectar.